Nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Henry Ramos, asegura que para el Parlamento será prioridad adelantar la salida del gobierno del presidente Maduro. Ley de amnistía para opositores encarcelados, prioridad de la nueva Asamblea Nacional, anuncia el diputado Julio Borges. Fuerte incremento de la inflación durante 2015, reporta el DANE. Llegó a 6,77%, su nivel más alto en los últimos 7 años. Jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, asegura que trabajarán de tiro largo en la búsqueda del acuerdo final con las FARC. Alerta por excarcelación masiva de más de 20.000 personas por demoras en la justicia. Gobierno urge por cambios en el sistema penal acusatorio. La Fiscalía hizo efectiva la captura de 12 personas por corrupción en programas de alimentos en bienestar familiar. Defensoría del Pueblo pide abrir la represa del Quimbo para evitar una catástrofe ambiental por la muerte de 19.000 peces. El bajo nivel del río Magdalena afecta la entrada de buques al puerto de Barranquilla. Crece escándalo por contratación de prestación de servicios en Secretaría de Gobierno. CMI revela cómo más de 1.000 millones de pesos fueron comprometidos en menos de 48 horas. Exfiscal general Mario Iguarán asegura que proceso en su contra por beneficiarse de recursos captados ilegalmente es producto de un engaño. Zidane, nuevo técnico del Real Madrid, elogia condiciones de James. CMI inicia informes sobre divisiones menores en fútbol. Hoy la cantera de Pony Fútbol. Manizales, Pasto y Popayán celebran sus ferias y carnavales. Por eso al final de la emisión con las fiestas de Colombia los espero a ritmo de tunas desde la ciudad de las puertas abiertas. El arte urbano no solamente será protagonista en las calles de Bogotá, sino también aquí en Mis Amigos de Hoy. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Nuevo presidente tendrá Pacific. 2. Los líderes del mundo con mayor favorabilidad según los colombianos. 3. La absurda contradicción del Ministerio de Minas con los precios de la gasolina. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En medio de manifestaciones de la oposición y del oficialismo, se instaló la nueva Asamblea de Diputados de Venezuela, que durante 17 años estuvo bajo el dominio del chavismo. El nuevo presidente de la corporación, el opositor Henry Ramos Alup, dijo que la prioridad del legislativo será adelantar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. El aspecto de este martes en la Asamblea Nacional era muy distinto al que se ha visto en los últimos años. Con la presencia de la opositora Lilian Tintori, que acudió como invitada, más no como diputada, se palpaba en el ambiente que ahora el antichavismo controla el Parlamento. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado Henry Lisandro Ramos Alup como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesión ordinaria 2016-2017, se servirán indicarlo con la señal de costumbre. En consideración, 109 diputados aprobados. Ramos Alup fue confirmado así en la Asamblea como el nuevo líder del hemiciclo. En sus primeras palabras reiteró que van a buscar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Buscar nosotros, dentro del lapso de 6 meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno. Para llevar a cabo ese referendo, la oposición necesita tener al menos 110 diputados. Ahí está la polémica. El antichavismo ganó 112 curules en las elecciones del 6 de diciembre, pero la justicia del vecino país le impugnó 3, reduciendo a 109 su mayoría. Aunque la oposición había afirmado que este martes jurarían todos los 112 congresistas, finalmente no fue así. Por su parte, el diputado opositor Julio Borges confirmó que uno de los objetivos de este nuevo Parlamento va a ser aprobar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, como Leopoldo López. En primer lugar, la ley de amnistía y reconciliación, para que no haya exilados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela. Que sirva nuestra Constitución
La tensión llegó cuando el opositor Julio Borges habló ante la Asamblea, algo que no sentó bien entre el oficialismo. Los 54 diputados chavistas decidieron entonces abandonar el Parlamento argumentando una violación del reglamento. Han jurado defender la Constitución, las leyes, darle cumplimiento a las leyes, a los reglamentos. En el día de hoy, apenas instalada la Asamblea Nacional, han incurrido en una violación flagrante del reglamento interior y debate. Esta sesión del día de hoy es de instalación y tiene un procedimiento escrito y descrito, no solo escrito, sino descrito en el reglamento de la Asamblea. No estaba previsto ningún derecho de palabra adicional. Ahora la oposición tiene por delante un camino muy duro para legislar, con Maduro controlando los demás poderes. Entre la agenda del antichavismo figura la mencionada ley de amnistía, la escritura de casas, los jubilados y la ley de producción nacional. La otra novedad que hubo en esta sesión fue el ingreso de los medios internacionales a la Asamblea, algo que no se había visto en todos los años, que el derecho de emisión ha sido en exclusiva para la cadena estatal. Al término de la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela, el líder de la oposición en el vecino país, Enrique Capriles, y el expresidente colombiano Andrés Pastrana pidieron al nuevo Parlamento la pronta reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Para Enrique Capriles es seguro que la nueva Asamblea Nacional de su país buscará en el presente acto legislativo poner fin a los estados de excepción y así lograr la reapertura de los pasos fronterizos. Esperamos que lo que fue, digamos, el estado de excepción, que fue una medida política, podamos nosotros tener en los próximos días, se pueda restituir la normalidad en la frontera de nuestro país. Eso ha afectado no solamente a nuestros hermanos venezolanos, sino también a nuestros hermanos colombianos. Frente a esto también se pronunció el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien fue invitado por la oposición a la instalación del Parlamento. Hombre, yo espero que se levante de verdad el estado de excepción, porque no hay necesidad. Por el contrario, tenemos que buscar reactivar la frontera entre Colombia y Venezuela. La frontera de Venezuela con Colombia está cerrada desde el pasado 19 de agosto por orden del presidente Nicolás Maduro. El jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de La Habana, Humberto de la Calle, aseguró que trabajará de tiro largo en la búsqueda del acuerdo final con las FARC. Humberto de la Calle, en una publicación a través de la página web de Equipo de Paz, hizo una reflexión sobre el proceso con las FARC. Dice, abro comillas, bajo la dirección del presidente nos encerraremos a fijar prioridades y recibir instrucciones. Luego, con optimismo, trabajaremos de tiro largo en la búsqueda del acuerdo final. Los puntos sobre el fin del conflicto y refrendación monopolizarán nuestra energía. Cierro comillas. De la Calle también llama la atención a los miembros de las FARC, que a finales del 2015 criticaron al gobierno por la supuesta demora en la aplicación de indultos que habían sido concedidos a algunos de sus miembros. Humberto de la Calle dice que menospreciar el indulto sin reconocer que es una decisión del gobierno que deja sin efecto fallos judiciales que para la sociedad desarmada han sido emitidos de manera legítima insinúa un cierto enconchamiento espiritual. Atribuir cada paso legal a mala fe, desidia o hasta crueldad obscena como la que atribuyó Granda a funcionarios respetables es realmente un mal síntoma. Aseguró que las demoras en la salida de prisión de los beneficiarios de los 30 indultos no se debe a la negligencia del gobierno, como asegura las FARC, sino al respeto por la ley. En la publicación, el jefe del equipo negociador señala que la mesa de conversaciones no es una emboscada final a las FARC, donde el objetivo del diálogo no es convencer a esta guerrilla de que cambie de ideología. Finaliza diciendo que es el momento para que las FARC hagan un ejercicio dirigido a una reincorporación real a la sociedad civil y señala que el 2016 es un año también para que la sociedad abra sus puertas y sus mentes. La ministra encargada de Justicia, Ana María Ramos, alertó sobre una excarcelación masiva de cerca de 20.000 personas que están en detención preventiva. Una nueva norma que fijó topes para resolver los procesos judiciales facilitaría la libertad de los detenidos. 1,5 millones de procesos judiciales represados es el rezago que en promedio tiene cada año Colombia. Una reforma al sistema penal acusatorio tiene que ocurrir. Ya hay que empezar a exigir resultados masivos de la reestructuración que tuvo la Fiscalía, que tuvo un costo importante, en el cual se han invertido bastantes esfuerzos en la organización y en la implementación. No parece que haya una compatibilidad entre lo que planeó la Constitución Política y el Código de Procedimiento y lo que los jueces y los fiscales entienden.
El gobierno nacional alertó por la entrada en vigencia el próximo mes de junio de una ley que permitiría la excarcelación masiva de cerca de 20.000 personas detenidas preventivamente que no fueron procesadas. La ley impone topes de duración de un proceso judicial de 1 y 2 años, dependiendo de la gravedad de los delitos. Está el tema de los delitos menores. Nosotros no podemos seguir con un mismo procedimiento así de extenso, de 5 audiencias. Para eso ya cursa en el Congreso un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia, ya pasó 2 de los 4 debates. La Fiscalía también presentó una reforma al sistema penal acusatorio que cursa en el Congreso. La Fiscalía capturó a 12 personas implicadas en un caso de corrupción a través de la suscripción de un contrato de alimentación para menores que se benefician de los programas de bienestar familiar en el Departamento del Atlántico. Las irregularidades del contrato suscrito entre el Bienestar Familiar y la Unión Temporal Unidos por la Niñez con fecha del 22 de diciembre del año 2014 por un monto de 2.500 millones de pesos permitieron la captura de 12 personas. Unas presuntamente responsables de la celebración de contratos irregulares en el tema de atención integral a la primera infancia. Entre los capturados se encuentra Yolanda Ruiz, exdirectora regional de Bienestar Familiar, y otras 11 personas, quienes direccionaron dicho contrato. Una unión temporal que fue creada precisamente para esa finalidad, sin que ella contara con la capacidad técnica. 1.778 niños de los municipios de Tubará y Ponedera en el Atlántico fueron los más afectados. Venta de hojas de vida para justificar sueldos y certificar experiencia. También sobre costos en la operación, niños inexistentes, reporte de talla y peso falsos, entre otros. Estas 12 personas tendrán que responder como presuntas responsables por los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró que la orden judicial que tiene cerrada la represa del Quimbo está generando un daño más grave que el que buscaba prevenir y pidió abrir las compuertas para evitar una catástrofe ambiental. La Defensoría sustentó sus razones ante el juez, que tendrá que fallar la tutela presentada por el gobierno. La solicitud de la Defensoría es sobre la apertura de la represa y no sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica. ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar para que el agua circule? No necesariamente prender el Quimbo. Si lo consideran que es necesario para evitar, claro que bienvenida sea esa medida. Se basa en la protección de derechos colectivos de habitantes y trabajadores del Huila. Más de 19.000 toneladas de peces pueden morir y esa es una consecuencia ambiental gravísima que trae consecuencias directas e indirectas como es el desempleo, como es la economía regional artesanal del sector. Los peces están en la represa de Betania aguas abajo, donde no está llegando suficiente líquido para mantener la pesca y cumplir con las exportaciones de tilapia. Hoy en día se encuentran en peligro por el cierre de la represa cerca de 3.500 empleos, pero que podrían ser más si se cumplen las exportaciones que están proyectadas para el año 2016, 2017 y 2018. Los ambientalistas que lograron la suspensión del Quimbo desestimaron los argumentos del gobierno y la Defensoría. Es una amenaza del presidente para justificar un nuevo incremento de los valores de la energía, porque ya lo hizo, para tratar por esa vía no solo de satisfacer las pretensiones de las corporaciones transnacionales, sino al mismo tiempo para tratar de resolver el déficit fiscal que en estos momentos tiene dentro del presupuesto nacional. Y ratificaron que la única solución es vaciar completamente la represa y cancelar el proyecto. Las autoridades adelantan un monitoreo permanente a los niveles del río Magdalena. La sequía ha hecho que se afecte la navegabilidad a la entrada del puerto de Barranquilla. El nivel que alcanza el río Magdalena, donde confluye la terminal fluvial y marítima del puerto de Barranquilla, sufrió una disminución de 2 metros de profundidad, por lo cual solo se permiten buques que no superen los 9.4 metros de calado. Si bien se ha registrado un descenso importante del nivel del río, en la navegación se ha afectado en estos momentos en unos 50 centímetros. 3 buques arribarán a puertos cercanos o serán aligerados debido a que superan el límite de calado autorizado. Venían con calados superiores a los 9.8 metros. Seguramente que tomarán la decisión de aligerar un poco el buque de manera que cumplan con el calado. Para evitar medidas restrictivas que impidan el tránsito de las embarcaciones, se realizarán trabajos de mantenimiento. Tendremos de todos modos una draga en los próximos 15 días de mantenimiento. Las autoridades marítimas realizan monitoreo permanente en el área de navegación.
Y crece la polémica por la denominada Feria de Contratos que en los últimos 2 días del 2015 hizo la administración de Gustavo Petro en la Secretaría de Gobierno. Se calcula que más de 6.000 millones de pesos se comprometieron en algunos casos con personas que nunca fueron a firmar sus contratos o trabajadores cuyas labores no están claramente establecidas. Una verdadera montaña de contratos en la Secretaría de Gobierno, firmados todos a la carrera al terminar el año 2015, ha generado la indignación de la nueva administración de Bogotá. No es bien visto que al finalizar la administración saliente y después del empalme haya habido más de 600 prórrogas de contratos de prestación de servicios por más de 6.000 millones de pesos, se hayan aumentado los puestos de planta, se haya cambiado el manual de funciones. De 1.642 contratos por prestación de servicios, solo 228 corresponden a servicios generales como cafetería, seguridad o conductores. Del resto de contratistas poco o nada se sabe. En los últimos 8 días hay más de 200 contratos y en el último día, el 31 de diciembre, se prorrogaron más de 160 contratos. Además, 565 contratos fueron adicionados en dinero y 196 personas nuevas se contrataron en 48 horas. Los días 30 y 31 de diciembre, 238 contratos fueron autorizados para aumentar sus recursos por 1.089 millones de pesos. Incluso hay personas que viven en Ibagué y desde allí cobran y tienen contratos en la Secretaría. El subsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, reveló el plan de seguridad que busca acabar con bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico cerca a colegios y al hurto de celulares. La meta es atacar 10 estructuras en los primeros 100 días de la administración Peñalosa. En conjunto con la policía, la alcaldía de Enrique Peñalosa espera en 100 días desarticular las principales bandas delincuenciales de Bogotá. Identificamos las 10 bandas dedicadas a microtráfico cerca a los colegios que están induciendo a los niños a la drogadicción para desarticular estas bandas e ir realmente tras las personas que están detrás de este negocio ilegal. El objetivo principal es capturar a los grandes capos de venta de drogas y hurto de celulares de la ciudad. Estas bandas tienen unas estructuras jerárquicas que se dedican a este negocio de venta de drogas y lo que más nos preocupa a nosotros son las bandas que operan cerca a los colegios. La gran intervención también se realizará en la zona del Bronx, donde hay combos o ganchos de hasta 50 personas que mueven multimillonarios recursos. El nuevo secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, reveló que los hospitales de la capital reportan un déficit de tesorería de 180.000 millones de pesos. El funcionario advirtió que hospitales como el Santa Clara y el Simón Bolívar tendrán que ser reconstruidos. El nuevo secretario de Salud reveló que la red pública de hospitales tiene un desequilibrio financiero. Entonces los hospitales pueden tener un déficit de tesorería cercano a los 180.000 millones de pesos. La estrategia será capitalizar la EPS Capital Salud para que a su vez esta pague las deudas que tiene con la red pública. Mucha parte de esos 180.000 millones de pesos, fácilmente el 95% se los debe es Capital Salud. El funcionario también advirtió que varios hospitales deberán ser reformados en su infraestructura. Como el Hospital Santa Clara, eso no tiene ninguna posibilidad de arreglarse donde está, hay que construir un nuevo hospital o un nuevo hospital en el Simón Bolívar, igual eso no tiene ninguna posibilidad de arreglarse. La próxima semana se conocerá el Plan Maestro de Salud para los próximos 4 años de gobierno. El exfiscal Mario Iguarán negó haber captado dinero del público de manera ilegal. Aseguró que fue engañado por uno de sus socios en la firma Insignia Jurídica, quien sí captó dineros del público. El exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, aseguró que el proceso en su contra por parte de las supersociedades por beneficiarse de recursos captados de manera ilegal es producto de un engaño de uno de sus socios de Insignia Jurídica, quien paralelamente captaba dinero de manera ilegal con la sociedad Link Global. El socio capitalista, que era el que apalancaba el inicio de Insignia Jurídica, era socio de una empresa que se dice estaba dedicada a la captación ilegal. Aseguró que renunció a Insignia Jurídica cuando se enteró que uno de sus socios captaba recursos con otra empresa y explicó por qué no lo denunció. Él nos manifestó que había actuado de buena fe. Figuramos la buena fe más cuando él dice yo asumo todas las obligaciones y responsabilidades. Y tercero, para cuando fuimos a indagar en los órganos de control encontramos que ya habían denuncias, que ya habían quejas, que habían radicados y que habían investigaciones. Afectados de la sociedad Link Global contaron cómo a través de libranzas fueron engañados. Fue un engaño porque la inversión iba con un objetivo específico de que
nos respaldaran el dinero entregado por libranzas, y eso no ocurrió. Según las supersociedades, en 2015 se ordenó la liquidación de 5 pirámides, entre ellas las que mantienen líos al exfiscal Iguarán. Aquí estamos hablando fácilmente de pérdidas cercanas a los 240.000 millones de pesos y estamos hablando también de por lo menos 1.500 afectados, incluyendo naturalmente los del Fondo Premium. Mario Iguarán aseguró que presentará pruebas ante las supersociedades que lo desvinculan del proceso por captación ilegal de recursos. El director de protección de la Policía General William Salamanca respondió a las acusaciones que hizo a través de su cuenta de Twitter el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, quien denunció el retiro de su esquema de seguridad en Montería. El general aseguró que no se hace necesaria una vigilancia a las 24 horas gracias a la seguridad existente en el lugar donde habita el magistrado. La denuncia la hizo Pretel a través de Twitter. Cero protección del Estado. Me quitaron carro y seguridad después de 6 de la tarde. Para mí no hay protección en Montería. Me dicen que vacaciones impiden cuidarme. Perfecto. Dejo constancia. Sin embargo, la policía lo desmintió de forma contundente. Siempre tiene y tendrá un esquema de seguridad. No podemos de manera positiva atender lo que él está pidiendo, que haya seguridad en su residencia. ¿Por qué no? Porque hemos evaluado que donde él reside hay condiciones de seguridad, de tranquilidad que garantizan su vida e integridad, como la de los vecinos del sector donde él vive. CMI conoció que el esquema de seguridad de Pretel, solo en cuanto a policía se refiere, está compuesto por 4 escoltas en Bogotá y 3 en Montería. La inflación en Colombia al cierre de 2015 aumentó 6,77%. Los alimentos concentraron las mayores alzas. En línea con las expectativas del mercado financiero, la inflación en Colombia registró un fuerte incremento al pasar de 3,66% a 6,77%, lo que significó un alza de 3,11 puntos porcentuales. De acuerdo con el DANE, el grupo de alimentos generó las mayores presiones al costo de vida como consecuencia del fenómeno del Niño que afectó varios cultivos, en especial de tubérculos y frutas. Hay algunos productos que ya se ven perjudicados por el factor climático, es el caso de los cítricos que han comenzado a subir porque la calidad no es la mejor y comienza a sentirse deshidratación en la naranja, en la mandarina, en el mismo limón, por ende los precios con tendencia al alza. No está llegando mucha producción a las centrales de abastos. También influyó el alza en el precio del dólar, que incrementó los insumos y fertilizantes importados para bienes agrícolas. A los importados, todos regidos por la fluctuación del dólar, se han mantenido con precio alto, granos y procesados provenientes de Canadá, de Estados Unidos, al igual que algunas frutas de Chile y de los Estados Unidos. Otros sectores presentaron alzas como vivienda y salud. Para la inflación continuará en gran parte del 2016. Esperamos que la inflación se mantenga presionando durante el año 2016 en el primer semestre, luego del que finalice el periodo del ciclo alcista del fenómeno del Niño, deberíamos tener una rápida convergencia buscando el nivel del 4%, aunque difícilmente lograremos estar en la meta del Banco de la República al cierre del 2016. Cabe notar que el dato reportado por el DANE muestra que la inflación está en su máximo nivel desde los últimos 7 años. El subdirector de Planeación, Luis Fernando Mejía, reveló que el gobierno determinó reajustar en 3% los avalúos catastrales. El avalúo catastral para los municipios del país tendrá un incremento del 3% este año. Así lo anunció Planeación Nacional al señalar que este aumento representará recursos adicionales por 98.000 millones de pesos anuales. El aumento de 3 puntos va a generar 98.000 millones adicionales, es decir, alrededor de 3,37 billones de pesos. El funcionario explicó que el alza no se da con base en la inflación causada, sino en la meta fijada por el Banco de la República. Tiene un tope máximo de la meta de inflación del siguiente año, del 2016, que el Banco de la República ha definido en 3%. Este aumento es inferior al índice de valoración predial, que aumentó en promedio 5,8%. La medida excluye a Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia como departamento, que son autónomos para fijar sus incrementos catastrales. La Comisión de Regulación de Comunicaciones atendió la petición impartida por el Consejo de Estado y reglamentó las condiciones para facilitar el acceso a la infraestructura de las estaciones abiertas que podrá utilizar un nuevo operador de televisión. A través de la resolución 4841, la Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptó medidas para promover la competencia de servicios de televisión abierta radiodifundida en el país, con la cual se agiliza el despliegue de redes y facilita la entrada de nuevos operadores de televisión. Según la entidad, con esto se facilita el acceso a espacios en casetas, torres, energía, entre otras, que se requieren para prestar el servicio de televisión, y obliga a los operadores públicos y privados del servicio de TV de cobertura nacional
nacional, regional o local a compartir la infraestructura existente con los nuevos operadores que lo requieran. Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, los operadores de TV actuales, propietarios de esta infraestructura, deberán remitir en un término de 4 meses una oferta con los precios que les deberán pagar por el uso de dicha infraestructura. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,12% a 1.142 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió, con una valorización de 9,46% a 9.260 pesos. La acción del fondo de la fiduciaria del Banco de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 3,15% a 11.420 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Isagen, al movilizar más de 15.000 millones de pesos. Y el precio del dólar reportó una ligera baja. Indicadores económicos del día de CMI. Nuevo crédito educativo Ave Villas, el crédito que solicitas una sola vez para toda la carrera con cuota fija, presenta los indicadores económicos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.203 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.980 pesos y la venden en 3.020 pesos. Un euro cuesta 3.460 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 23 centavos. El azúcar se transó en 14,61 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $36 con 15 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.085 pesos. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Monumento a los Colonizadores, uno de los lugares con las mejores vistas sobre la ciudad de Manizales y que fue construido en homenaje a los fundadores de la ciudad. Y qué mejor que hablar de la Feria de Manizales que a ritmo de tunas. Me acompaña la tuna de la Universidad Nacional. Ellos y otras agrupaciones hoy acompañaron a las carretas del Rocío, en las cuales las reinas vistieron el tradicional traje de manolas, llenando de sonrisas y colores las calles de Manizales. La feria más antigua de América es también un testimonio de la influencia española en nuestras tierras, y este desfile es el que mejor lo representa. Hace más de 60 años los gobernantes del momento se fueron a las fiestas de Sevilla en España. Era una ciudad cafetera, comercial, porque no tenía una gran festividad. Y vieron las ferias de Sevilla y dijeron, hay que hacer algo así en Manizales. Pero la tradición evoluciona. Este año las carretas de Rocío se adaptaron a los nuevos tiempos y los caballos que siempre las conducían fueron reemplazados por cuatrimotos. En las ferias pasadas los animales se desmayaban por el cansancio. La tradición de los callos es más bonita. Las opiniones se dividen. Las reinas brillaron en sus atuendos de manolas. La simpatía de Japón le ganó el cariño de la gente y cada cual mostraba su mejor cara para conquistar. ¿Cuál es tu secreto de belleza? Mi secreto de belleza es la simpatía. Y la anfitriona se vuelve embajadora ante sus compañeras. Que se lleven la verdad, que el café colombiano es el mejor café del mundo. Música, baile y alegría en la ciudad de las puertas abiertas. El Reinado Internacional del Café no es solamente un concurso de belleza, sino que también busca que sus participantes sean embajadoras de este producto nacional. Por eso se ponen a prueba sus conocimientos. Hoy lo hicieron. Las candidatas se le midieron a preparar diferentes recetas de café traídas desde sus países. Frente a un jurado experto pusieron a prueba sus conocimientos y con diferentes elementos pasaron la prueba. Y tras seleccionar 5 recetas, las ganadoras fueron finalmente Nicaragua y Chile, quienes quedaron empatadas en el primer lugar. Venimos juntas del aeropuerto y todo, y ahora pues ganamos también. Qué emoción, realmente súper emocionada de que Nicaragua suene. Súper feliz y sé que estaba súper confiada con mi receta, sabía que iba a gustar. Les quise traer mi trago típico de mi país y la verdad estoy muy orgullosa porque se unen los dos países, sus ingredientes, el aguardiente y el café, y bueno, nuestro cariño también. Aquí mismo las demás participantes aprendieron y se divirtieron con la elaboración de capuchinos especiales y de diferentes formas de saborear el café para antojar a todos los asistentes. Hoy en Pasto, en el marco de sus carnavales, se realizó el desfile del Día de los Negros, un evento que según los historiadores busca conmemorar la libertad de los esclavos. Desde 1854 se festeja este acontecimiento. Una pintica, por favor.
El Día de los Negros en el carnaval es una forma de recordar a los esclavos de la colonia. Por eso, en este día en Pasto, todos son del mismo color de piel. Los jugadores, sin distingo de raza, se sienten afros durante horas. Muy divertido, hemos podido molestarnos entre todos, la gente se echa espuma donde sea, si alguien se queja, pues uno grita para que sale. La gente dejaba a un lado la timidez. Grandes y pequeños empezaron a hacerse unos a otros la pintica, el juego en el que se unta el rostro con pintura negra, como una forma de recordar a los esclavos que solo tenían un día al año para celebrar con libertad. Esta jornada fue más que todo un juego en el que el contacto con el otro y el esconderse tras la pintura negra permite eliminar barreras, y las calles son escenarios de guerras de espuma. Lo cierto es que tradicionalmente el 5 de enero es el color negro el que debe prevalecer. Mañana se celebra el Día de los Reyes Magos y en Popayán se realizan festividades en su honor. Con carrozas y comparsas se vivieron los carnavales. Centenares de payaneses salieron hoy a las principales calles de la ciudad para disfrutar muy sanamente de las fiestas de Reyes. Hoy se realizó el desfile de carrozas y comparsas que exhibía personajes del ámbito nacional y alusivos a la cultura étnica de esta región del suroccidente del país. Grandes y chicos se divirtieron y se confundían entre los propios y los turistas, quienes disfrutaban a lo largo del desfile entre Carioca y Los Talcos. Se confundían en medio de la alegría, disfrutando por doquier. Aquí nadie se escapa de esta celebración. Además de su ciclorruta, del Transmilenio y de sus parques, algo que caracteriza a Bogotá son los grafitis. Por eso, el arte urbano es el amigo de hoy de Diana Mina. Sin duda alguna, el grafiti es uno de los temas que ha generado un interesante debate aquí en Bogotá. Muchos lo consideran la manera para poder expresar sus ideales y también admiración por diferentes personajes. Hoy será protagonista el grafiti artístico. Miguel, ¿cómo va a ser manejado el tema de los grafitis en este nuevo gobierno para Bogotá? Sin ninguna duda se respetarán los grafitis artísticos en zonas autorizadas y no se tolerarán aquellos que se consideren como actos vandálicos. El decreto 075 de 2013 promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad. Vamos a mantener, a conservar, a respetar esos grafitis que adornan la ciudad. ¿Qué va a pasar con los grafitis que están ubicados por toda la 26, casi llegando hasta el aeropuerto? El día de hoy, un grafiti estaba siendo pintado nuevamente, parecía estar siendo borrado, recibimos ataques o un malentendido. Y resulta que por el contrario era un contrato con IDARTES, con la Fundación Gaia y con unos grafiteros que estaban pintando para hacer un nuevo mural. La invitación es para que todos le apostemos a una Bogotá llena de arte. No olvidemos que esta ciudad es de todos. Entre ustedes y yo no habrá distancia. Buenas noches. Hoy me despido desde el Monumento a los Colonizadores en la hermosa ciudad de Manizales, y qué mejor que hacerlo a ritmo de tuna, con la tuna de la Universidad Nacional. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana con más desde la Feria de Manizales. Chao. Y se oye a cada paso la voz de un hombre que a la luna sale de la queja. Una luna de España castañera, una lluviosa azules. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Nuevo presidente tendrá Pacific. 2. Los líderes del mundo con mayor favorabilidad según los colombianos. 3. La absurda contradicción del Ministerio de Minas con los precios de la gasolina. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Todo indica que Pacific Exploration and Production, antigua Pacific Rubiales, escogerá presidente para Colombia. Se trata de Camilo Valencia, quien ejerce actualmente como presidente de esa compañía en México y quien había ejercido el mismo cargo en Perú. Valencia, gran experto en petróleos, tiene una relación con Pacific de muchos años. La inició como gerente general de Meta Petroleum, al frente de la cual trabajó durante 13 años. Fue vicepresidente ejecutivo de Pacific Rubiales.
Mañana miércoles se reunirá la Junta Directiva de Pacific para decidir si definitivamente elige o no nuevo presidente. Si la Junta decide, como parece, elegir a Valencia, sustituirá a Ronald Pantin, quien ejerce como director ejecutivo y CEO de la compañía. Dicen quienes conocen el tema que Camilo Valencia pertenece a la línea de Serafino Diácono, quien está al frente de Pacific como presidente ejecutivo de la Junta de Pacific. La otra línea la dirige Ronald Pantin, quien es hoy director de la compañía. En el aparente distanciamiento entre Serafino Diácono y Ronald Pantin, si Valencia es elegido, gana Serafino y pierde Ronald. Si Valencia es escogido, su elección hará parte de la total reorganización ejecutiva que ha venido registrando Pacific desde cuando los llamados bolichicos, herederos de los grandes zares petroleros de Venezuela, terminaron aliados con el Grupo Alfa de México, que el año pasado intentó comprar Pacific, pero que vio frustrado su propósito porque precisamente los bolichicos bloquearon la operación. Hoy, los dos emporios venezolanos y mexicanos son mayoritarios en la compañía y trabajan de común acuerdo. Es la aplicación del tradicional adagio: si no puedes con tu enemigo, únete a él. 2. Una encuesta realizada por la red WIN Gallup Internacional entre más de 63.000 personas en 65 países alrededor del mundo muestra que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es el líder mundial con mejor imagen, seguido de la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron. En Colombia, la encuesta fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría. Compartiendo la opinión mundial, los dos líderes con la mejor imagen en Colombia son el presidente estadounidense Barack Obama, 85% de imagen positiva, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, 59%. A diferencia de lo mostrado por la opinión general, que ubicaba al primer ministro británico David Cameron en tercer lugar, en Colombia es el presidente francés François Hollande, quien está en la tercera posición. Por otro lado, el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, 37%, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, 31%. Son los líderes con menor imagen positiva en Colombia. El ranking nacional es así: primero, Barack Obama, 85%. Segundo, Angela Merkel, canciller de Alemania, 59%. Tercero, François Hollande, presidente de Francia, 58%. Cuarto, David Cameron, primer ministro inglés, 55%. Quinto, Dilma Rousseff, presidente de Brasil, 53%. Sexto, Vladimir Putin, presidente de Rusia, 45%. Es decir, Colombia coincide con el mundo en la favorabilidad de los mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña. 3. ¿Quién entiende que el Ministerio de Minas suba el precio de la gasolina el 31 de diciembre y lo baje hoy, 5 de enero, como acaba de pasar? Esta es la resolución que expidió el Ministerio el jueves 31 de diciembre en la que reajusta el precio. Dice la resolución textualmente: el Ministerio de Minas y Energía informa que para enero del año 2016 el precio de referencia de gasolina para la ciudad de Bogotá será de 7.896 pesos por galón, lo cual representa un incremento de 78 pesos frente al mes anterior. Y 5 días después, el 5 de enero, el mismo ministerio expidió esta otra resolución en la que baja el precio. Vean. Antes del ajuste, 7.896 pesos. Precio ajustado, 7.822 pesos. Es decir, una baja de 74 pesos el galón cuando el 31 la había reajustado en 78 pesos. Los periodistas asombrados le preguntaron al ministro de Minas, Tomás González, y vean lo que dijo. Esto no es algo que ocurra por primera vez, es un ajuste que cuando hay dificultades en la producción de los biocombustibles se hacen ajustes a las mezclas para poder mantener un abastecimiento. Y por problemas en la producción de etanol, asociadas con reducciones en la producción de caña y por problemas en algunos ingenios, se reduce el porcentaje de combustible de etanol que va a la gasolina. A ver, señor ministro,
¿En adelante van a revisar el precio de la gasolina cada 5 días? ¿O cada vez que reciban información sobre el etanol? ¿A ustedes les parece seria la explicación? Con todo respeto, a nosotros no. Y supongo que a ustedes tampoco. Señor ministro, nadie cree su versión con la que se trata de ocultar el error cometido. Es la primera vez desde cuando los precios están liberados que ocurre un gazapo de semejante naturaleza. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el exfiscal Mario Iguarán, ¿usted cree en su versión? Sí, 45%. No, 55%. Y tenemos noticia al cierre. El presidente Nicolás Maduro se acaba de referir a la instalación de la nueva asamblea de su país. Retó a los parlamentarios opositores a convocar un referendo revocatorio de su mandato y dejar que el pueblo decida. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.